El tema de seguridad o la política pública de seguridad tiene mucho que ver con la decisión. La verdad es que me parece que lo primero que tenemos que entender para analizar cualquier política pública es la determinación del gobernante. Los gobernantes en general, cuando tienen interés, cuando tienen voluntad, cuando tienen vocación de resolver un problema, hablan de dos maneras: por la pasión en la búsqueda que le ponen a la solución de ese problema y por la asignación de recursos, porque en definitiva los presupuestos son los que hablan. Los presupuestos son los que determinan el interés de un Estado, de un gobernante en una política pública, porque tengamos en cuenta que cuando uno administra el Estado, administra escasez, y cuando uno asigna recursos, lo que hace es fijar prioridades. Yo iba a arrancar contándoles un poco qué era Tigre, qué era o qué había sido o cuál había sido la tarea que habíamos decidido encarar, la decisión política y la discusión de las jurisdicciones, pero me parece importante previamente hacer una observación respecto de las estadísticas y la percepción. Y me parece que lo primero que hay que tener en cuenta cuando hablamos de política de seguridad es que de lo que estamos hablando es de una política que tiene, en términos de valoración final, la protección del bien más preciado que tiene el hombre, que es la vida. Y entonces, hablar de estadística, hablar de tasas, nos puede resultar valioso a nosotros internamente para tomar determinaciones, para merituar focos en materia de inversión, para analizar un mapa, para analizar la mutación que va sufriendo el delito de un lugar al otro, de un barrio al otro, de un momento al otro. Pero lo que tenemos que entender cuando analizamos una política pública como es la política de seguridad es que para una víctima del delito, ya sea una víctima fatal de un delito y su contexto familiar, como una víctima de un delito que lo que sufre es una pérdida, su caso es el 100% de la estadística. Su caso no importa en términos de el resultado del otro o del resultado global de la política pública. Y entonces, lo primero que tenemos que entender cuando analizamos la construcción de la política pública es que tenemos de punta a punta del proceso situaciones que tienen que ver con la prevención, con la seguridad, con la sanción, que en realidad la debieran de hacer personas distintas, organizaciones distintas, pero también que como Estado o como Estados, el otro lugar en el que tenemos que trabajar es el de la asistencia a la víctima. Y entender que, en definitiva, el acompañamiento en el proceso del dolor es tan o más importante que tal vez, digamos, la tarea en la prevención. Si nosotros no entendemos que para acompañar la pérdida tenemos un rol como Estado, nosotros probablemente, por más esfuerzo que pongamos, vamos a estar fracasando siempre en términos de resultado no objetivo, no estadístico, sino en términos de resultado subjetivo, en términos del resultado concreto que recibe el ciudadano que siente que ese Estado que debía protegerlo fracasó. Y entonces es muy importante que miremos los números, es muy importante que miremos las proyecciones, es muy importante que miremos los tipos delictuales, pero también es muy importante que entendamos que no se trata de expedientes o de números, sino que se trata de seres humanos. Hay un tema que me parece central y que tiene que ver con el concepto del Estado en términos de ofensiva frente al problema de la inseguridad, y que es la mirada integral en materia de protección al ciudadano. Nosotros no podemos pensar la política de seguridad sin pensar la política
de transporte, sin pensar la política vial, sin pensar la política de emergentología, como parte de un mismo proceso, por dos razones. Tal vez la primera, que tiene que ver con la capacidad de respuesta y los recursos, y el ahorrar recursos y el tratar de utilizar de la mejor manera posible los recursos. Y después con ejemplos voy a tratar de explicarlo en concreto. Y la segunda cuestión, que tiene que ver con la unificación de la capacidad operativa, porque cuando la demanda crece en cualquiera de esos rubros, hay un momento en el que aún con mucha inversión, aún con mucha capacidad operativa, el Estado se queda sin capacidad de respuesta. Y ni que hablar cuando todos los sistemas se ponen en tensión producto de alguna situación extraordinaria. Accidente ferroviario, inundación o cualquiera de ese tipo de situaciones que ponen en tensión al máximo los sistemas necesitan de la sinergia de todos aquellos actores operativos y de capacidad logística que pueda tener el Estado para accionar, de manera coordinada y con una mirada integral. Así entendimos nosotros, en el momento en que tomamos el gobierno municipal, al tema de la seguridad. Lo entendimos en realidad no como una discusión de jurisdicciones. En nuestra provincia, la seguridad es una responsabilidad del gobierno de la provincia, porque en realidad nuestra provincia, al igual que muchas otras provincias y al igual que muchos otros países, tiene un problema que es que ha crecido, ha avanzado en términos de densidad poblacional, ha avanzado en términos de acumulación de concentraciones a lo largo y a lo ancho de todo su territorio, y tiene instituciones que son viejas, que tienen 100, 200 años, y que están pensadas para otra provincia. Y en realidad, para que cualquier política pública tenga sentido y resultado, lo primero que tiene que tener es capilaridad. Y cuanto mayor capacidad de centralización tenemos en cualquier política pública, más capilaridad, más profundidad logramos en materia de resultados. Y cuanto mayor capacidad por capilaridad logramos en materia de resultados, mejores resultados tenemos frente al ciudadano. Nosotros elegimos un modelo que es el modelo de la protección, que tiene varias patas. Una pata vinculada al uso de la tecnología como herramienta de apoyo fundamental de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas de prevención. Porque entendemos que la prevención, como en cualquier política pública, es la inversión más importante que se puede hacer. Cuando hablamos de adicciones, nos planteamos el tema sobre la curación del enfermo, porque sabemos que precisamente los recursos finitos del Estado requieren de operar o de actuar sobre la masividad de la población para prevenir el problema. Cuando hablamos de salud, planteamos que el esfuerzo más importante en materia de cuidado de nuestra ciudadanía, de nuestros vecinos o de nuestros pacientes, tiene que ver precisamente con poner el esfuerzo en la prevención. Cuando hablamos de seguridad es lo mismo. Cuando hablamos de seguridad, el esfuerzo más importante que puede hacer un Estado tiene que estar puesto en la prevención. Obviamente que la acción preventiva es una etapa y que hay dos etapas más. La que tiene que ver con la acción de seguridad y la operación del trabajo en seguridad en concreto, y con la sanción, que es la que construye después, en términos sociales, conducta. Y ahí interviene la justicia. Pero está claro que el mayor esfuerzo y el éxito de una política pública está puesto, o tiene que estar puesto, y en nuestro caso está puesto, en la necesidad de apostar todo a la prevención. Hoy nuestro municipio se ha convertido en referente, en modelo en este tema, y yo quiero hacer una aclaración. Yo no soy el intendente de Disneylandia, yo soy el intendente de una ciudad que tiene problemas, que tiene dificultades, que tiene contradicciones en términos sociales, que tiene crecimientos asimétricos por zonas, y en realidad
Ahí viene una primera discusión, que es cuando uno invierte en una política de prevención, ¿a quién beneficia? Y esa idea permanente de tratar de estigmatizar con que la seguridad es un problema de los que tienen, de los ricos, en algún punto, cuando se lo lleva el ideológico, plantearlo como un tema de la derecha, cuando en realidad quien más sufre la inseguridad es el que menos tiene. El que tiene recursos se resuelve su vida con la seguridad privada, con la custodia, con el auto blindado, pero el que se levanta a las 5 a las 6 de la mañana para ir a trabajar, camina hasta la parada del colectivo y sufre el robo, el arrebato, es el que necesita de la protección del Estado. Ese es el concepto con el cual nosotros planteamos el programa de protección ciudadana. Un programa que al 30 de junio va a tener 1000 cámaras colocadas a lo largo y a lo ancho de todo el distrito, 155 kilómetros cuadrados a cubrir, que nos va a permitir tener un indicador de una cámara cada 400 habitantes, un indicador realmente muy importante en términos de cálculo en materia de prevención de densidad versus cantidad de recurso tecnológico, que viene acompañado de algo central, porque las cámaras por sí solas no son una solución. La cámara sirve en la medida que tiene quien la mire, quien advierta a la fuerza operativa que está en la calle de una situación. En realidad la cámara tiene sentido cuando está planteada como multiplicación de ojos de las fuerzas de prevención para tratar de ampliar, de amplificar la capacidad de respuesta de la fuerza de prevención o de seguridad. Y entonces el sistema de cámaras por sí solo no es nada. En realidad el sistema de cámaras, si está quieto, si no tiene movilidad, si no tiene quien lo mire las 24 horas, es un sistema que graba en bobo a un mismo lugar. Si nosotros ponemos acá una cámara mirando fijo a cualquiera de las mesas y no tenemos quien la opere, no tenemos quien la mire, no vamos a estar viendo si alguien se quedó dormido, si alguien está comiendo con la boca abierta o con la boca cerrada, y en algún momento todos se fueron y la cámara va a seguir quieta. En realidad el secreto de cualquier centro de monitoreo tiene que ver no tanto con la cantidad, sí con la calidad en términos de la imagen, pero sobre todas las cosas, el secreto más importante está puesto en la capacitación de quien mira, de quien nos cuida desde ese sistema de monitoreo. Y tiene que estar acompañado de dos cosas con las que nosotros acompañamos el sistema de videovigilancia. Volviendo a marcar que obviamente hay un responsable primario en materia de seguridad, que es el gobierno bonaerense o el Estado bonaerense, nosotros no planteamos una contradicción ni una competencia, planteamos una complementariedad. Y lo que hicimos fue acompañar al sistema original que tenía la policía de cuadrículas, un sistema municipal de acompañamiento en materia de trabajo de prevención, en materia de trabajo de acción operativa, asimilando con móviles del Centro de Operaciones Tigre, asimilando, igualando y hoy, gracias a Dios, producto de la inversión, superando la cantidad de móviles con los cuales se podía dar capacidad de respuesta. ¿Significa que el municipio o el Centro de Operaciones trabaja solo con los móviles municipales? No. Es central trabajar coordinado con todas las fuerzas de seguridad. Es central tener respuesta de la policía, en nuestro caso de la prefectura, porque tenemos además una insularidad y una costa muy importante. Es central tener coordinación y entender que hace falta complementariedad, que hace falta trabajar de manera articulada. Y que en todo caso, y esto sí para nosotros es una definición política, lo que está claro es que el único que puede tener interés real en que haya un resultado concreto en materia de prevención contra el delito es el gobierno local, es el actor local, porque la fuerza de seguridad, cuando está concebida para un estado de 14, 15 o 18 millones de personas, tiene en su composición desaprensión
por el problema local, porque en realidad sufre permanentemente el traslado que hace que no haya en definitiva affectio societatis con ninguna comunidad, que no haya compromiso. Hace 20, 30 años, 40 años hablábamos del policía del barrio, y hoy el policía del barrio no existe, porque el mismo policía que usamos para hacer el patrullaje o la caminata sobre un centro comercial en Pacheco o en Torcuato es el mismo que usamos el domingo para estar en la cancha de Banfield haciendo un operativo de seguridad en Lomas de Zamora. Y en realidad el límite de recursos hace que, entre otras cosas, lo que tengamos es un ejército al que vamos moviendo de un lado al otro de acuerdo a la coyuntura. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es tener en cada lugar, a nivel local, la presencia de, sobre todas las cosas, un ejército con compromiso con el lugar. Y ahí es donde, digo, para nosotros es una definición política, pasar a la fase siguiente y ir a las policías locales, a las policías de proximidad, a las policías que permiten dividir funciones, a las policías que permiten que mientras tenemos un equipo de lo que es la fuerza de seguridad, trabajando con delitos que tienen que ver con la complejidad del delito actual, tenemos a otra fuerza de un escalón menor trabajando en materia de prevención en la tranquilidad que hace a la percepción. Porque en realidad, cuando hablamos de tasas versus percepción, de lo que estamos hablando es de qué siente. La diferencia entre sentirse seguro y no sentirse seguro es la diferencia entre la angustia y la tranquilidad. Y el desafío y la obligación, más allá de la estadística, es que tengamos la capacidad de brindarle tranquilidad a los ciudadanos. Nosotros acompañamos nuestro programa, nuestro proceso de construcción en materia de seguridad ciudadana, de protección ciudadana, lo acompañamos de diferentes herramientas que nos permitieron además articular participación de la gente, porque es importante que entendamos que el máximo protagonista en la tarea de prevención es el ciudadano. Y en ese sentido, el uso de la tecnología también como gran protagonista. Nosotros hoy tenemos un programa que es el Alerta Tigre, que nos permite que cualquier ciudadano, comerciante, ciudadano común, cualquier habitante de Tigre esté conectado las 24 horas con su centro de monitoreo, con su centro de operaciones, haciendo reporte de situación, reporte de lo que ve en la calle, reporte de transmisión, de imágenes, de voz. Y en definitiva, ayudándonos en la tarea de prevención. Hoy hay 12.000 hogares articulando con nosotros en materia de prevención, pero también en materia de su propio cuidado. Hoy hay más de 1.000 comercios e industrias que a través del sistema de la POS, del sistema de pago, coordinan con nosotros su actividad en materia de prevención. Hoy tenemos una situación que nos permite que el sistema de transporte público esté conectado las 24 horas con el centro de monitoreo. Y que entonces, frente a una eventualidad en un colectivo, una pelea, un incidente, simplemente con apretar un botón, el chofer se pueda conectar con ese centro de operaciones. Hoy tenemos la posibilidad de que las mujeres que son víctimas de violencia de género y que sufren muchas veces la violación de la restricción que ordena la justicia, tengan la posibilidad no solamente de apretar un botón y activar que se está violando la restricción para avisar a las fuerzas de seguridad, sino también que puedan transmitir voz y que esa voz se pueda grabar para que sirva como prueba y como constitución de prueba y como asistencia a la justicia en materia de violación de esa restricción determinada por la justicia. En definitiva, ningún misterio, porque yo me pregunto qué diferencia hay entre un botón de pánico administrado por el Estado y el sistema de alarmas que vemos publicitado en internet en cualquier portal. Yo me pregunto qué diferencia hay entre la transmisión de voz pensada para una mujer que es víctima de la violencia de género y el botoncito que llevamos en el auto para evitar el robo o para marcar su localización.
Y en realidad no hay ninguna diferencia. Es pensar que hoy hay herramientas, hay tecnología, hay posibilidades de que utilicemos recursos que antes no teníamos, que nos permiten brindarle soluciones a la gente. Y también hay una cuestión que para nosotros es clave. Tuvimos la suerte de tener en nuestro departamento judicial un programa de descentralización del Ministerio Público Fiscal. Un programa de descentralización que nosotros decidimos apoyar, consolidar, con inversión, con recursos, que hoy nos permite tener una fiscalía en cada barrio, para que el ciudadano, una vez que es víctima de un delito, no sienta que es un número o un expediente en la justicia, para que tenga al Ministerio Público Fiscal al lado acompañándolo, pero además para que rompa con esa canción que nos contaba Luis de llamen a los ladrones que llegó la policía, para que rompan con la desconfianza en materia de denuncia y puedan denunciar directamente en la Fiscalía. En muchos casos, además, construidos en el mismo lugar, comisaría y fiscalía, sabiendo que de esa manera es el Ministerio Público el que actúa desde el inicio, y entonces todos acá los que trabajan en la justicia saben mucho mejor que yo lo que significa o la diferencia que significa que el tema de inicio lo trabaje un fiscal de manera desinteresada y que el tema de inicio lo trabaje el mismo oficial de calle que lidiaba durante meses con perseguir o no, por ejemplo, al que cortaba coches, a la hora de escribir si cortaba coches o no cortaba coches. Y esa diferencia es central, porque es la diferencia entre tener un esquema o un puente de confianza entre el ciudadano y sus instituciones a la hora de denunciar. Pero además, dos fiscalías temáticas, una orientada al combate en el comercio ilegal de estupefacientes y otra orientada a todo lo que es violencia de género y violencia familiar. Porque también hay un tema que tenemos que mirar cuando miramos el tema de la seguridad. Nosotros miramos siempre en el corto plazo la coyuntura, los móviles, los policías, pero tenemos que mirar los orígenes y entender que la mayoría de los que cometen delitos tienen en su origen un hogar violento y que entonces el otro gran desafío es trabajar como sociedad para romper las lógicas violentas en los hogares y que entonces es muy importante que trabajemos los temas de violencia de género, los temas de abuso, porque son parte de la construcción en términos de condicionamiento del futuro del problema, acompañado obviamente de cuestiones sociales, de cuestiones educativas y de cuestiones vinculadas a la igualdad de oportunidades. Pero me parece que es muy importante que entendamos la necesidad de la capilaridad de la justicia. Y ahí sí, un tema en el que tal vez los jueces que están acá no coincidan, a pesar de que los que están acá probablemente sean víctimas por la inversa de lo que voy a plantear. Nosotros hoy tenemos, en términos de imaginario colectivo, en términos de ciudadanía, un problema que es que la justicia para muchos es un problema porque no tiene nombre y apellido. Y entonces solamente tienen nombre y apellido aquellos jueces que trabajan los casos que tienen fuerte resonancia en materia pública, en materia de conmoción nacional. Y por eso, si uno pregunta nombres de jueces, probablemente lo primero que obtenga como respuesta es el nombre de jueces federales, que actúan en los temas que tienen que ver con el interés nacional. Pero yo le preguntaría a cualquiera que viva hoy, y no que sea de la justicia, no que sea de la casa, digamos, a cualquiera que viva hoy en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires y sabe quién es el juez de garantía de su distrito. Y no lo sabe, porque en realidad el problema es que la justicia para la gente no tiene cara, no tiene nombre. No solamente hay un tema de publicidad en lo que tiene que ver con el accionar, sino que hay un tema también de control social, que es necesario en esta época en la que vivimos. Y ese control social requiere de proximidad. Y entonces nosotros estamos planteando
la necesidad de la descentralización sin romper los departamentos judiciales, sin romper la lógica de organización de la justicia, la necesidad de descentralización de los juzgados de garantía. Para que el vecino de Tigre sepa quién es, con nombre y apellido, con cara, con lugar y ubicación geográfica, el responsable de sancionar o no, para que no tengamos la desconfianza que hoy tenemos en materia de resultado judicial. Nosotros creemos que la manera más importante es precisamente acercando la justicia a la gente. El resultado del Ministerio Público Fiscal descentralizado es que se ha construido un nivel de confianza mayor en las fiscalías a la hora de denunciar que el que teníamos antes. ¿Nos hizo crecer en la estadística? Claro que nos hizo crecer en la estadística, porque sacamos la mugre de abajo de la alfombra. Porque antes las violaciones, los abusos deshonestos, las situaciones de femicidio no estaban calificadas necesariamente tal como eran. Y en realidad es importante para pensar qué sociedad construimos para adelante, es importante tener claros cuáles son los problemas. La estadística honesta, sincera, franca, es la que describe cuáles son los problemas que tenemos que atacar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Para resumir, nosotros no somos un modelo. Nosotros simplemente somos un grupo de funcionarios que tomamos la decisión política de invertir en un problema, que era el principal problema de nuestra comunidad. Solo en el año 2007 había habido 11 situaciones de toma de rehén en nuestro municipio. De robo con toma de rehén. Y entendimos que más allá de la jurisdicción había que hacer un esfuerzo en materia de inversión. Sí sentimos que lideramos en el uso de la tecnología, en el uso de las cámaras, pero también en el uso de los sistemas satelitales para controlar el patrullaje de la policía, para ayudar a la víctima de violencia de género y para también ayudar al sistema de transporte público de pasajeros. Sentimos también que priorizamos el problema, pero que de ninguna manera ganamos la batalla. En todo caso, lo que hicimos fue entender que la gravedad del problema no tenía que ver con la cantidad de homicidios en ocasión de robo que tuviera nuestra ciudad, sino que tenía que ver, sobre todas las cosas, con la diferencia entre que nuestros ciudadanos pudieran o no pudieran salir a la calle. Nosotros lo resumimos en una cosa muy simple, que tiene que ver con el esfuerzo y el privilegio que nuestro municipio hace desde hace muchísimos años en materia de recuperación y cuidado del espacio público. Nosotros decimos que tiene sentido seguir invirtiendo en el espacio público en la medida que tengamos a la gente arriba del espacio público. Y que para que el espacio público sea de la gente, no tiene que ser de los delincuentes. Y que ese esfuerzo es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias.